tierra de cañadones. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. Dr. Marcelo Vela Getzel. Fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel. Fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM. Microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Gracias, Brian. 6 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Estamos dando inicio a esta edición de día lunes 11 de marzo de 2024 en Fuera de Contexto. En la selección musical y puesta en el aire está el señor Brian Álvarez. En la producción, Sandro Batman Díaz. En el streaming, Julián Quirós. Y de este lado del vidrio, está de este lado del vidrio también Juli Quirós, perdón. Claudia Rataro, Beto Garría, te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Doña Claudia, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Se vino joyada, hoy la estoy viendo, le veo el rosario. Me regalaron, le veo la pulsera. Me lo regalaron. Epa. Me regalaron en la Feria Buena Vibra, me la regalaron. Como pum, picó para arriba la sí, nota, ¿no? Tenía un montón viste que yo siempre fui compartidos. lleno de gente estaba. Sí. Lleno de gente. Mira qué lindo. Me regalaron una pulserita. Así es. Ajá, de todavía para elegir. Canje, Claro, obviamente. Lleno de gente, estaba muy lindo, la verdad. Viste que lo hacen una vez, 2 veces por mes a veces y muy lindo estaba. Y siempre nos avisan. Siempre nos avisan y aparte de gusto ir porque todos los están muy lindos, muy ordenaditos, hay de todo para elegir. Sí. De todo. Está hablando de la feria. De la feria Buena Vibra, claro, Buena Vibra. Totalmente. El domingo se hizo y bueno, seguramente el mes que viene se va a hacer de vuelta, porque vienen a full. Cada vez más son. Así que por eso cada vez necesitan más espacio. Claro. ¿A dónde se realizó esto? ¿Perdón? No sé.
No, Nada, no le traje ¿no? nada. No trajo no nada. traje nada, pero bueno. Bueno, Pero Claudia, así, ¿cómo? Pero bueno. así no, las cosas. No es así la cosa, Claudia. ¿No? No. Vino recién, tiró un par de recetas así fuera del aire. Yo la hago así, esa. Ah, No trae nada, a ver, pues. esto lo tiene que conocer la gente. No trae nada, El chabona. postre. Hay postre. No, vamos a contar por qué. Porque ¿Qué? están comiendo flan acá. Sí, bueno, está Pastel de papa y flan. y flan. El menú No del sé día. quién anda en, no sé, en algo Sí, raro mira, que pues. tiene a esta altura un 11. Yo Tiene... te voy a decir la clave del pastel de papa. A ver. Tiene el link, tiene que ver con nuestro viaje a Calafate. Porque en el viaje a Calafate el día domingo hicimos un asado que era como para 12 personas. 50. Y éramos 4. Ah, y sobró carne. Sobró bastante. Frisado. Mucho chorizo porque yo compré una tira de asado y Nika había llevado una tapa de asado, matambre de cerdo, chorizo y yo compré chorizo igual. Entonces los chorizos sobraron todos. Y la tapa de asado también porque comimos costilla y matambre de cerdo. Nos castigamos poco. No, digamos, estábamos acabalados en ese momento. Y eso que fue 29. Claro, como- No estábamos con dinero, agradezcan. Porque Y bueno, todo lo que sobró se lo llevó mi padre y lo frizó. Y pertinentemente lo frizó. lo va fraccionando, Lo va claramente. fraccionando Y para se tirar hizo agua, un para tirar tremendo pastel marco. de papa que tiene todo eso y lo comimos con Brian, nos trajo, no sé por qué, pero nos trajo y nos trajo flan. Qué Porque bien. compré una flanera y Quería estrenar. estrenar. Mirá vos, muy bien. Bueno, Y ahora tengo hipo. me imagino Bueno, y ahora- si la carrera de Calafate hubiese sido un 15. ¿Qué hubiese pasado? Claro. Todavía estamos allá comiendo. Sí, todavía estoy tratando de volver. Todavía estamos allá comiendo. Pues no íbamos a poder avanzar por el exceso de peso, Sí. más o menos. Pero bueno, cuestión que estábamos hablando de esto, ¿no? De la comida que estaban comiendo flan. Entonces estábamos en la Ya discusión. quiere tirar ¿quién es una... quién? Claro, vamos a armar una grieta. Acá hay una grieta. Claramente hay una grieta. Porque ¿quién son los de Team Flan o Team Pastel de. No, pudín de pan? No hay tal grieta. Sí. Vos la estás fomentando, la estás alimentando. Te vas a dar cuenta que toda la gente de bien, toda Argentina de bien, come flan. El carajo, Esto que no le da la a capacidad. mí me da la médica. nafta para comer los Capacidad dos. médica, ¿qué Claro, maldad? por el tema del azúcar. Claro. Pues viene a mí, me torea, dice ahí, Beto, si querés, está bien, ¿no? Fue una Claro. cantidad. Allá tenés flan con dulce de leche. No, le digo, vos me querés matar. Digo, si yo como flan ahora, a esta hora, Con así dulce de como leche, vengo, con patá, dulce de- fúfate. tunga, Claro. pego contra el cielo raso y caigo acá Sí. desmayado. Pero usted vino y tiró ahí la grieta, siempre. No, a mí me gusta el budín de pan. Claro. A mí me gusta el budín de pan y me gusta el flan igual. Sí. Y yo no dije No, nada. a mí la el pelea- flan mucho no sé, no me causa mayor emoción. ¿Y a vos pero cómo sí te, el budín qué de te pan. gusta más? ¿El budín de pan o el flan? El budín Sí. de pan con dulce de leche y crema. Así bien light. 51, 60, 51. ¿Qué es? ¿Qué team sos? ¿Budín O de flan. pan o flan casero? Hay una grieta. Estamos hablando casero. Y después, bueno, todo esto nos llevó a pensar, porque una cosa Eso lleva a la es otra, postre. y a nosotros a lo que más pasión le Comida, ponemos, cuando comida. nosotros tenemos que discutir algo, a lo que más pasión le ponemos acá en este grupo, es a la comida. Exactamente. Entonces Siempre se habla de empezamos comida. a hablar de comidas. Entonces yo les conté que a mí me gustaba mucho, a mí me encanta, mi postre favorito para mí es la isla flotante, que hace 20 años fácil que no como isla flotante, Sí. porque no lo sé hacer, no me sale. Sí. Y no he visto en ningún lugar que hagan como lo hacía la persona que a mí me regalaba siempre la isla flotante, que era la mejor amiga de mi abuela, la Pancha Boyanit de San Julián. Bueno, Bueno, la de la panadería. Leyenda, Pancha. la fundadora de la panadería La Pancha. Que, o sea, también hay cosas que solamente las hacía La Pancha y yo no puedo comerla. No puedo imitarla de ninguna manera. Como la torta galesa que me hacía todos los años y demás. Pero una de las Bueno, ¿y cosas a vos que... qué postre, aparte Pará, de la grieta, de y todo una- el grietado que uno de los estamos- postres que yo aprendí a hacer de la hermana de mi bisabuela es un postre chileno que se llama leche nevada, Sí, que está muy rico ese Sí. postre. Sé que es chileno. sí. Y esta persona vivía en Mendoza y lo aprendió a hacer con gente chilena de ahí de la zona Claro, que están vivía en ahí nomás a Mendoza. un paso, claro. Y es un postre muy rico, también que lleva un laburito hacerlo porque Claro, también debe llevar su tiempo, ¿no? lleva también, y lleva maicena, y esencia de vainilla, lleva huevos y demás cuestiones, pero es muy, muy rica la leche nevada. No sé si es muy popular, no sé si hay mucha gente que la conozca. Ujú. ¿Ustedes la conocen? ¿Probaron alguna vez? No, escuché por ahí, pero... Bueno, un día voy a traer acá para que prueben la Ahí leche va. nevada. Me Ahí está. comprometo. Que traiga, porque te amenaza, Me tira receta al comprometo aire. que voy a dice, tirar.
dice cosas. Voy a traer A mí la me gusta el leche nevada. tiramisú con chocolate Ay, este qué muy rico. amargo. Ojo con el Arriba. tiramisú, Ojo ¿Por con qué? el tiramisú. El tiramisú que se hace, el original, Sí. que se hace con el huevo Sí. crudo, hay que pasteurizarlo Sí, primero. ojo, porque ahí podés Mi quedar mamá- pata para arriba. Bueno, es muy importante Claro. el tema Ojo la de salmonela, toda esa la huevada. salmonela y prevenir Sí, sí, sí. con el tema del huevo. Y entonces pasteurizarlo no te lleva mucho tiempo. Son unos 3 minutos local, con agua más de 72 grados, caliente el agua, pones ahí, lo dejas 2 minutos, lo sacas, ya está el huevo pasteurizado. Este es flan. Team flan. Team flan. Team flan con crema y dulce de leche. No, con dulce de leche. Bueno, Con dulce de leche. pero por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del huevo sin cocinar, ¿no? Ahí Con va. la mayonesa también. No cuesta nada pasteurizarlo, son 2 minutitos Lo que te metés, lo tomas. sacás. 72 grados. Si te Son podés comprar 72 grados un termómetro ahí. si te en- podés comprar un ¿en qué? termómetro, ¿Cómo haces para mejor. calcular los 72 grados? Y antes de que hierva. Como para el mate, tendría que estar el agua. Más o menos. Un poquito menos. Sí. Un poquito menos. Sí, más o menos. ¿Cuál algo es la así. temperatura ideal para el agua del mate? Otra tiramos. Otra, 50, ahí 60, tenés- ahí tenés la grieta. Ahí está. Bueno, Otro. pero no, el tema de pasteurizar el huevo, 2 minutos, lo sumergís, lo sacás de toque y ya está. Ya te evitaste la salmonela y todas las cosas. No hay que lavarlos tampoco para otra grieta tenés ahí, ¿eh? Sí. Hay que lavarlos antes de guardar la heladera. No hay que lavar los huevos para meterlo entre la heladera. Claro. Así que bueno, son datos. Ahí va, Tenemos que datos. un día invitar a alguien, bromatólogo, para hablar de esto. Sí, de bromatología. todo, para no, charlar. porque después no queremos comer nada, Claudia. Claro, no, pero viste, por Le ejemplo, puede decir, uy, que estoy cocinando mal. sí, viste, o Viste, alguien cuando de cruzás, la cuando MUNI, viste cruzás que con- dictan el curso de manipulación de alimentos. Sí. Tenemos que invitar un día para que nos cuente todos estos tips, porque es re importante. Sí, vamos a invitar. Vamos a invitar. Sí, vamos a invitar. Vamos a invitar. Vamos a invitar. Tiene que venir una chica de Vamos a bromatología. invitar Sí, a- a que dé porque todas son esas más cosas. didácticas Sí, son sí, para sí, explicar sí, que sí, los varones. sobre todo el tema de la manipulación ¿Cómo se de manda? Me alimentos. encanta porque se manda sola bajo el camión, ¿viste? No le dice nada, ¿viste? Si ya no tengo compromiso, ¿qué problema hay? Bueno, dale. Claro. Mejor vamos a escuchar los datos. Vamos a del invitar tiempo. a Marcos de bromatología, la vamos a invitar para que venga a explicarnos cómo. Telón piadoso, Claudia. Mejor la temperatura actual en la capital. temperatura. Mejor. 12.8 la actual en la capital de la provincia. El cielo algo nublado. Visibilidad buena. La presión 999.3 hectopascales. La humedad 34%. La máxima prevista para este lunes, 16 grados sobre cero por la tarde, mayormente nublado, por la noche nublado. Adelanta el Servicio Meteorológico Nacional 516051 para que te comunique. La radio la escuchas a través del 100.9 del dial. La escuchás también en www.eldiarionuevodía.com.ar, en www.radionuevodía.ar, en el almacén de Google te bajás la aplicación Radio Nuevo Día. Podés ver, no sé si estamos en vivo, ¿no? En el Facebook, El Diario Nuevo Día Santa Cruz, en El Diario Nuevo Día, en Radio Nuevo Día, esos 3 canales de Facebook. Y también, Y en Instagram, el diario Nuevo Día 80. también se ve en Instagram, próximamente en Twitch, no sé, y que donde más, y por el canal de YouTube también. Y El también Diario Nuevo Día. los canales de WhatsApp, también buscas el también. diario Nuevo Día y también te puedes sumar a los canales y también te enteras de todas las noticias apenas se están cocinando. Se terminan de cocinar y enseguida te enteras. Ahí está. Dijimos, Que hay mucha les quedamos gente con que de sigue, todo, ¿no? ¿eh? Porque viste que Sí. viste que publicás por ahí y al toque ya un montón de visitas. Sí. La gente está muy atenta a Nuevo Día. Ahí va. Eso me contaron, Beto, el No otro me día. digas. Dos personas diferentes en la misma Sí. semana me dijeron lo siguiente, que cuando pasa algo, ¿Tú qué? entran a Nuevo Día porque saben que si pasó algo, los primeros bien. que lo ponen son el Nuevo Día. Ahí está. Bueno, Así muchas que- gracias por eso. A todos. Dos personas diferentes me dijeron, de dos ámbitos totalmente distintos. Así que bueno, así vamos muy bien. Bueno, genial. Llegó Batman ya, está imprimiendo toda la grilla. Tenemos efeméride. Hoy escuché, hay efeméride efeméride para tirar para arriba. Tenés. Había algo de Alberto Cortés. Había algo más. ¿Escribiste? ¿Me escribiste? No soy yo. Porque aquel me reta si miro mucho el teléfono. Porque me dice, no está prestando atención. Estoy prestando atención a lo que me dice Brian. ¿Qué quiere que haga? Sí, hoy tenemos un cumpleaños. ¿Vamos con ese? ¿De quién? Bien, hoy cumple 59 años Juanchi Baleirón. Ah, Juan sí, Alberto sí, lo Guillermo dijeron. Baleirón. Sí. Nació en un día como hoy, pero de 1965, en Santa Fe, y es el guitarrista y cantante de Los Pericos, una banda emblemática de mi infancia, en mi caso, de su adolescencia, Beto, me imagino, ¿no? No, El ritual de la banana, por ejemplo, nunca supimos qué decía no. el baiano.
No sabíamos en qué qué idioma la dialecto cantaba. estaba hablando, pero todos hemos bailado el ritual de la banana, ¿o no? Sí. Pero bueno, este hombre, Juan Alfredo, tomó la posta en la voz luego de la partida de su cantante original, el bahiano. Juanchi también se destaca como productor musical, siendo su primer trabajo el debut de Ataque 77 en Invasión 88 en el año 1988. Sí, señora. Así que bueno, una persona que de música sabe Un montón. un montón. Igual me gustaba más los pericos con Baiano, te digo. No sé. Sí, acá Es vamos. una percepción. A mí me gustaba Sí. más cuando estaba Baiano. No sé, acá ustedes, pero bueno. No, sí, pero igual por ahí unos temas que están muy buenos. Sí. No importa quién los haga, las versiones que están muy buenas. Y uno de esos temas que está muy bueno es este que vamos a escuchar ahora, que es Waiting. Sí. Los Pericos junto a Magic. ¿Quién es Magic? No conozco a Sí. ese. ¿Lo conocés vos? Sí, claro, ¿cómo que no? Eso conoce a todo esto con boludo nuevo que aparece. A todos. ¡Eh! Si no cantan esos pibes, Claudia. ¿Cómo que no? Sacá el autotune y canta peor que yo bajo la ducha. Bueno, pero está Pero, bien. pero, Uno por claro. mejor que hasta con autotune no canta bien. Bueno, pero ellos cantan peor que nosotros, Claudia. Pero bueno, esto es un tema que no le podés pifiar como Tiago a Crimen. Este es un tema ponele. no le podés No, cargar. Tiago no. A ese hay que sacrificarlo al pibe ese. Sí. Pobre Tiago. Pensé que No estaba- seas no. malo. Va, Bueno, vamos, Waiting. vamos. I am waiting for your love. Leave me standing in the rain, emotional, devotional. Give me the greatest love, something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. Million faces in my room. I am waiting for your love. Why you looking at the moon? Moon, emotional, emotional. Everything the greatest look, something lives in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. My friends again. I am waiting for your love. Baby, standing in the rain. Emotional, emotional. Give me greatest love, something is in heaven. Sometimes just can't hide. Why can't we live together now? Emotional, emotional. Give me greatest love, something living in something I just can't hide. We're together now. I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, 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 love. I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, love, love. No, 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 ooh, 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 yeah. Oh, no, 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 that's ready. Still, no, 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 no. Still, I am waiting, waiting, stay. Come on, baby.
El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. Sí. Gracias, Brian. Tenemos acá un pute fresquito. Lo debes haber visto durante todo el fin de semana también, pero cruce mediático fue, Clau, esto que me estabas contando El antes de cruce salir al menos aire. pensado. Sí. Bueno, no. Porque Sandro me dice cuenten noticias. Sí, pero bueno, contamos está esta, linda, después te contamos hermoso, noticias hermoso, importantes. hermoso este cultural. tipo de intercambios, ¿no? Estuvo invitada Diana Mondino, estuvo invitada al programa de Mirta Legrand, ¿no? Y bueno, y ahí estuvo también Mónica Gutiérrez y otros invitados más que no recuerdo en este momento, y estaban hablando de un montón de cosas, ¿no? Entre todas las cosas que estaban hablando fue criticaba a Mondino los créditos que desde ANSES se le otorgaban a los jubilados. Sí, pero ¿para qué está ANSES Mondino entonces? Digo, ¿para qué? No sé por qué opina de ANSES Mondino, pero bueno, ponele a opinar de los 166.000 kilómetros que se te corrió la línea de los ingleses sobre la plataforma submarina, ¿no? Sí, bueno, opinar de eso. agrandaron la zona de 200 millas que tenía alrededor de nuestra Malvinas un par de las kilómetros 200 más. millas de exclusión. Sí. Bueno, lo agrandaron y unilateralmente y ni de eso ni mu, dice. No. Pero sí opinó de los créditos que otorgaba el ANSES. Y no sé si que lo podemos... Perdona, respecto de esto que decís, de lo de las Malvinas, Mondino, ¿Dijo algo? después de decir tamaña Después de decir lo que vamos a empezar barbaridad, ahora, también sí, opinó. hoy citó a la embajadora británica, la Y canciller. pues no le quedaba otra, porque ya se lo... Y se asustó la embajadora británica, seguro. Se pegó un Están cabezazo. Le invitó a comer té con boludo, masitas. Bueno, eso. Bueno, pero nos fuimos, Bueno, fuimos por la vía diplomática Es que- y no tiene nada que ver lo que estábamos hablando con la vía diplomática, ¿no? Nada diplomática No. fue el comentario de Mondino, cuando ella estaba Eso explicando dijo, claro. que estaba criticando que no tenía sentido que desde ANSES se le otorgaran seguros, o sea, que se asegurara a una persona, a un adulto mayor, o que se le entregaran créditos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Y el que es jubilado tiene más probabilidades de que ahora, en cualquier momento, se va a morir. Sí, Eso claro. dijo Diana Mondino. Diana Mondino. A lo que, con muy buen tino, interviene Mónica Gutiérrez, que tiene más cintura que claramente que Diana Mondino, que Diana Mondino,
Y le dijo que, bueno, hay gente que puede vivir hasta los 106 años, ¿no? Mirta le dijo, y Mirta dijo, yo no tengo ningún tipo de interés en morirme en el corto plazo. Tenemos el audio. 97 tiene Mirta, ¿no? 99. 99 o 97. No sabemos la edad de Mirta. Bueno, ya vamos. Bueno, Ponele, casi todos los tiene. Justo viene a decir esto adelante de Mirta Legrand. O sea, es como decir Vietnam delante de Nixon, más o menos. 97. 97, acá, no, acá por cucaracha nos están informando que 97 años tiene Mirta Legrand y ningún tipo de interés en este mundo. Escuchamos. Dale. Este escándalo salta por los seguros de ANSES, que era un seguro que tomaba ANSES para respaldar los créditos que se le dan a los jubilados que están dentro de determinados años con más rango de riesgo de no poder pagarlo. Que además, perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir, y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Si uno puede vivir hasta los 106 años, sí, señora. Por lo menos. No es tan seguro que nos vayamos a perseguir los años pasos. Sí, obvio. Sí. El tema, este escándalo salta por los seguros. ¿Pueden creer? O sea... Igual un poco mal estaba, sí, porque se fue medio que no va a recurrir al ANSES, claramente, ¿no? Pero no necesita pedir un crédito nunca jamás, digo, ni ella, ni su nieto, ni su bisnieto, creo. No entiende por qué hacen todo esto, o sea, ¿cómo no entiende por qué hacen todo esto de darle créditos a los jubilados? No entiende por qué hacen porque todo son esto. Lo que menos cobran, los jubilados de pedir crédito, claro. ¿Para qué quieren, como dice, para qué quieren la plata si se va a morir? Una cosa así. Ese fue terrible. Sí, eso fue un lindo pute. Y el otro lindo pute fue el tema del aumento para los funcionarios nacionales. Que firmó Milei sin leer, no sé, no entiendo. Tanto critica, no entiendo. No, y tengo otra. Terminó despidiendo tengo otra. Dos más tengo terminó despidiendo al secretario de Trabajo de la Nación por el tema del aumento. Lo echó al aire. ¿Al aire lo echó? O sea, feo que te enteres que ahora te están por despedir, chabón. Sí, eso me hace acordar del programa Intrusos, ¿se acuerdan cuando te despedían así en vivo a las actrices, las bailarinas? Te avisaban que eras cornudo en vivo. Un video rojo, ¿te acordás? Sí. Bueno, otra linda, otra interesante es Montino deja entrever en su tono como que los jubilados y demás como que quieren estafar, digamos, a la banca porque sabiendo de que se van a morir piden créditos. Claro, una cosa así como bueno, justamente el seguro que se contrataba era para, en caso de fallecimiento de alguna de las personas que habían accedido a esos créditos, se haga cargo ese seguro de las cuotas o del restante que faltaba hacer frente, digamos, a esa persona que fallecía. Pero claramente acá le importa tres carajos los viejos son los que mantienen activo el ANSES, el sistema de jubilación, el sistema de ayuda, son los que ponen los aportes. Si todos le quieren meter mano al fondo de seguro del ANSES, que es el que maneja toda la guita del país casi, imagínate. Pero bueno, Mondino igual en el 95 efectuó una estafa a más de 21.000 ahorristas. Cuéntame más. Ella tenía el banco, el BID, pero no es el Banco Interamericano de Desarrollo, es el Banco Interdepartamental que tenía, digamos, injerencia en Santa Fe y en la zona, y su marido era Eugenio Pendaz, que era parte del Ministerio de Economía de Menem. Y efectuaron antes de la Semana Santa del 25, llamaron a quiebra a su compañía. Y esos ahorros que la gente perdió terminó pagándolos el 2019, pero con el precio congelado del momento en que vos perdiste. Claro. La mayor estafa de la historia financiera. Más que el Banco Piano, porque el Banco Piano debe haber tomado el modelo de ahí. Más grande. Bueno, pero ponele, todos los funcionarios estos que están ahora en el todos gobierno nacional tienen un muerto en el placar. Olvídate. Todos tienen un muerto en el placar. Bueno, nomás. sí, hablando de muertos en el placar también, esto pasó hace 2 días. A ver, Claudia. Pasa que tuvimos fin de semana en el medio, no pudimos comentar este tipo de cosas. Bueno, ¿a qué se dedica el presidente la mayor parte del tiempo? A tuitear. A tuitear, bueno. ¿Qué hizo? O asesorar narcos también, porque... No, eso ya lo hacía antes, ya no lo hace. Narcos ahí. Ahora no lo va a agarrar. Eso antes, ahora lo va a agarrar la Bullrich. La Bullrich, viste que está... Lo va a agarrar. Lo va a agarrar la Bullrich. Está todo mal. Bueno, la Bullrich también, que ya que estamos memoriosos, recordemos que ella era la ministra de Trabajo en el 2001, ¿no? ¿No? Bueno.
Sí. Está bien. Tiro, sí. Bueno, Está una de negativa. las... Ah, ministro de Trabajo, no diga más nada. negativa. Está bien. No digas más nada. Bueno, posteó una foto, Javier Milei posteó una foto falsa de Esteban Lamote, quien le salió al cruce. Él posteó una imagen que no sé si la tenemos por ahí, ¿no? No la tenemos. Pará, yo te la mando. Donde aparece Esteban Lamote, actor que particularmente no es justo de mi gusto, pero él había participado en algún momento, creo que en el 2020 fue, de una campaña que realizaron las madres o abuelas de Plaza de Mayo, donde estaba relacionado con el tema de la importancia de la identidad. Entonces muchos actores, deportistas y personalidades reconocidas ponían en su mano su nombre y ponían así, por ejemplo, entonces él decía ponerle Esteban Edgardo. Entonces decía Esteban Edgardo. Por eso es importante saber quién uno era del tema de la identidad. Sí. Digamos, apoyando la causa de la búsqueda de la identidad de las personas que todavía siguen Desaparecidos. Claro, de los hijos que todavía no han sido recuperados. Bueno, alguien tomó esa foto y le cambió y le puso Basta Milei. Entonces Milei pone hace una foto editada donde pone de un lado a Lamote con la mano que dice Basta Milei y dice las manos que piden subsidios. Sí. Enfrentado a una mano de una persona con callos y ampollas y pone las manos que pagan los subsidios. Encima está mal escrito subsidios. Pero bueno, no me he dado cuenta. Está mal escrito, se ve que Milei tampoco. Bueno, y salió Esteban Lamote a contestarle, a recordarle, o sea, que nada que ver. O sea, entonces, sigue, con el twitterismo en contra de los artistas. Pero siempre busca distraer la atención sobre el tema más importante que están sucediendo, Claudia, y que hace, aplica. Sí. Aplica eso, se va a la escuela, le habla a los pibes de sexo, habla pelotudeces, sí. tuitea. Habla del burro. Claro, sí. claro. Entonces la gente dice, ay, ¿viste lo que dijo el boludo Milei? ¿Viste lo que dijo? Entonces, ¿Viste lo que le contestó a Lamote? sí. Estamos todo el día hablando de eso y nada de las cosas importantes. Hoy escuchaba esta mañana que ustedes en los titulares hablaban de del adelgazado de Nebú o algo así, del tema del decretazo que quiere aplicar. Una nota de perfil era. Nica estaba leyendo eso en los titulares nacionales. Y bueno, eso es lo importante. ¿Qué van a hacer con las provincias? ¿Qué van a hacer con la provincia unida del sur, por ejemplo? Dijo que los va a mirar a todos. Claudia, eso la no, semana pasada fue. Claudia, vos no eras así, Claudia, no hacías esas malas palabras. Estoy leyendo los titulares, bueno, Claudia. Dice así, dice que dijo que los voy a mirar a todos, dijo, lo leímos la semana pasada acá, en este mismo lugar lo leímos. Fue un off de Expo Agro. Claro, Se lo dijo a un grupo empresario y justo lo escucharon un par de periodistas y dijeron, estás liquidado con nosotros, chabón. Tal cual. Claro, olvídate. Bueno, mientras todas estas cosas tan importantes ocurren en el país, acá tenemos otros pormenores. Y uno de ellos es que la UMPA entró en crisis y carece de fondos para afrontar el ciclo lectivo. Atenti ese título de Nuevo Día, porque hay personas que se han enojado mucho cuando Nuevo Día empezó a tocar estos temas, que fue la semana pasada. Hablamos con Karina Franciscovich y le preguntamos también. Le preguntamos por el presupuesto acá, dijo, no, dijo, y tenemos hasta ahora tenemos proyectado que hasta ahora no tenemos problema, pero de persistir, dijo, estas medidas de achicamiento y demás cuestiones, vamos a tener problemas. Bueno, pero todavía esa nota en vivo acá, no sembró alarma, ella evitó sembrar alarma o bueno, terminada esa nota acá, nos llegó material de primera mano de la Unidad Académica de Caleta Olivia, el mismo día que estuvo acá la decana. Que y el mismo día se publicó. Hablamos por teléfono, me parece, con la decana. ¿O vino? No, hablamos por teléfono, ¿Con quién? ¿Con Karina? Con Karina, sí, hablamos por teléfono. Ese mismo día se publicó en hora de la tarde en el portal de Diario Nuevo Día una serie de inconvenientes que había con el tema ya del presupuesto que había empezado a salir a la luz, con las unidades académicas y demás, y ahí nomás tuvimos respuesta, recibimos un par de letras ahí, unas cartas, pero hoy está
reunido el consejo, ¿cómo es que se llama? Consejo Superior de la UMPA. Consejo Superior de la UMPA, y están debatiendo justamente este tema del funcionamiento. Y ahora tenés una nota porque ya se conocen algunos pormenores de lo que está sucediendo allí. Sí, bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral entró en crisis tras el recorte que se impulsa desde el gobierno nacional. Este lunes, se está llevando, como bien decías, Beto, la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la UMPA, con una transmisión vía Zoom. Sí. La información que surge de allí es tremendamente preocupante para la educación pública. En principio, la rectora de la universidad informó que no se renovarán los contratos y que no es una decisión de la UMPA, sino una consecuencia de las decisiones del gobierno nacional respecto del presupuesto que se le envía a las universidades nacionales, claramente, como es el caso de la UMPA. Por estas horas comienza a tomar fuerza la posibilidad de que no comiencen las clases en la universidad en medio de un recorte confirmado. En la sesión del Consejo Superior que se está desarrollando, o se desarrolló hace unos minutos, se dijo que sin pagar los contratos la universidad puede funcionar hasta mayo, y con el mayor de los recortes, sin pagar los aguinaldos, puede llegar a julio. ¿Te acordás que es es bastante en línea con lo que nos dijo, desdramatizando, Karina Franciscovich, que es la decana de la le quiso UMPA? poner paño frío, ¿no? Pero No quiso generar, digamos, tanta preocupación. Además, las carreras de trabajo social, turismo y comunicación audiovisual no tienen docentes confirmados para garantizar la cursada. Como si esto fuera poco, los primeros años de todas las carreras corren riesgo porque casi en su totalidad tienen el personal contratado. Sí. En la sesión se comenzó a debatir la posibilidad de declarar la emergencia económica, mientras que los trabajadores preparan un plan de lucha y se suman al piquetazo de mañana a nivel nacional. Exacto. En Caleta Olivia confirmaron una marcha para mañana a las 9 de la mañana desde la unidad académica de la ciudad. También se supo que las residencias, deportes y los jardines de infantes quedarían fuera de funcionamiento. Hay que ver también el tema de las becas alimentarias, que eso era muy importante para los estudiantes, sobre todo los que vienen del interior. Sí. Es algo muy importante el tema de la beca alimentaria. Claro. Pero bueno, lamentablemente con estos recortes se ve afectado todo en la vida cotidiana. Así es. Bueno, dicho esto, vamos a un tema musical, le hacemos un temita, Brian. Otro, podrías poner el de Ataque Callejero, porque lo escucharon a Alberto Cortés, ustedes mañana. No, lo el de Ataque. ¿El de Ataque? No, escuchaste a Alberto Cortés a la mañana. ¿Por qué? O ¿Qué el de pasó Ataque. con ¿Qué es Alberto Cortés? ¿Qué hay? Es el nacimiento hoy. ¿Hoy también es su Claro, cumpleaños sí. de Alberto Cortés? Sí. ¿Cuántos años? No, ya se murió Alberto ay, Cortés. perdón. Ay, Pero, esto es un ¿qué está blooper, diciendo? un blooper. Un blooper. 74 cumpliría. Cumpliría 74. No sé, hay varios temas de Alberto Cortés. A ver, a mis amigos es un buen tema, pero no sé si le va a gustar a esta hora de la tarde, pero es buen tema de Alberto Cortés. Bueno, igual es que era medio bajón. Sí, bueno, pero era baladista el tipo. Claro, bueno, sí, era un juglar, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. A mí me gusta. La del perrito, esa me gusta, la del callejero. Callejero, pero ya la Sí, pasaron. ¿Ya esa la mañana, pasaron sí, esa? sí, Bueno, sí. pero el público se renueva. Está buscando. El público se está renueva. sí. A mí me gusta mucho casi. Bueno, yo te leo 51 60 51 el teléfono. ¿Flan? ¿Team Flan o Team Budín de pan. Budín de pan? ¿Sí? Budín de pan, totalmente. ¿Team Budín de pan o Team Flan? ¿Vos, Sandro? Sandro, ¿budín de pan o flan? Los dos. En No ese importa, orden. En ese orden. ¿Viste? Bueno, ahí tenés otro del team. De Alberto Cortés, ¿qué puede ser? Mi árbol y yo puede ser también. Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. ¿Sí? Buscá, Brian, buscá. Yo sé que son viejos los temas, pero... Mi árbol y yo es un lindo tema, sí señor. Sí señor, ahí me está aportando desde la Secretaría de Cultura me tiran temas de Alberto Cortés como para que vayamos compartiendo con la audiencia. Bueno, ahí va. Dale. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara mi árbol
brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue en la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de niños. Este árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. Actitud que avanza. En Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto. Tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste
¿Escuchaste la promo en la radio? Tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia. Tierra de cañadones. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿No sabés qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición.
Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501.